Señores, tengan ustedes muy buenas noches a todos los miembros del club y al doctor Alan Emilio, que en esta ocasión tenemos su grata presencia con el tema fiscalización tributaria, personas jurídicas y cómo afrontarlo exitosamente. Actualmente es profesor del programa de especialización en tributación del Centro de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es abogado en Derecho Tributario en una superintendencia gubernamental, asesor tributario contable en Gaceta Jurídica, Contadores y Empresas en el 2011, asesor tributario contable del Estudio Caballero Bustamante 2009 y 2010. Sin más preámbulos, entonces, les dejo con el doctor Alan Emilio Matos Barzola. Adelante, doctor. Les escuchamos. Aló. Aló. Aló, Edu, te escucho. Aló. Aló, Edu, entonces iniciamos. Aló. Aló, Edu, ¿empezamos ahora? Doctor Alan, le Aló. escuchamos perfectamente. Ya, perfecto. Entonces empezamos con la exposición, entonces. Sí. Ya, perfecto. Entonces empezamos. Estimados amigos, muy buenas tardes. Coordinando estos temas directamente con un gran amigo que es Edu, hemos tenido aquí en ese caso enfrentarnos a una situación tangible, que es un tema no muy teórico, ni no es un tema que ya se va a ir identificando en la práctica, que es el tema de la fiscalización tributaria. Justamente con las coordinaciones que hemos venido teniendo al caso, es importante tomar en cuenta este alcance en función de las recientes modificaciones tributarias que han salido en estos últimos meses. Y la oportunidad en ese caso es tomar en cuenta diferentes tipos de alcance que necesariamente toda persona tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque directamente es claro el mensaje del presidente Ollanta en el cual bien claro ha plasmado que se va a tener que incrementar la base de la recaudación fiscal a un límite que, bueno, a una meta que le ha trazado, que es el 18% del PBI en este caso. ¿Esto qué involucra? No involucra que en este caso la labor de la administración tributaria va a ser de tipo pasiva, sino que va a involucrar diferentes tipos de situaciones especiales. Llámese directamente cartas inductivas, requerimientos y, ¿por qué no? En ese caso, la emisión de diversos valores a favor obviamente, de poder controlar ese tipo de situaciones especiales que se tienen en ese caso con diferentes tipos de contribuyentes. El escenario en ese caso no es un tema muy sencillo. ¿Por qué? Porque directamente a muchas personas les va a afectar en gran medida. Directamente, ¿por qué? Porque en ese caso la fiscalización tributaria, en ese caso lo que va a buscar es controlar en ese caso el marco estricto tributario y ya no pasar por alto algunos tipos de conductas en cierta medida. Aquí en ese caso nosotros queremos iniciar el detalle de la exposición con este decreto legislativo que es uno de los más importantes que se ha desarrollado en esta reforma tributaria, que es el decreto legislativo 1121. Y como podemos observarlo, en su artículo 1 señala que la presente norma tiene por objeto mejorar los aspectos referidos a la actuación de la administración frente a los contribuyentes, mediante el perfeccionamiento de diferentes tipos de disposiciones. Entonces, identificamos en ese caso el primer punto que es necesario tomar en cuenta, que es la norma octava del título preliminar del Código Tributario. Y ojo, tomar en cuenta en ese punto con bastante detalle. ¿Por qué? Porque en ese caso bien claro nos señala que al aplicar las normas tributarias pueden aplicarse todos los métodos de interpretación admitidos por el derecho. Esto no es un tema sencillo, sino que involucra en ese caso que vamos a tener que tener un mayor nivel de control y de tener mayor base de información para poder enfrentar una fiscalización tributaria. Ojo, hay que hacer atención entonces a lo siguiente. La actual jurisprudencia del Tribunal Fiscal, que es el órgano superior de la propia administración tributaria, ya contempla con mayor nivel de alcance y con mejor criterio, obviamente, el contenido de las normas internacionales de información financiera, llámese NICS, CINIF o SICS en ese caso. ¿Por qué? Porque en ese caso lo que se toma en cuenta es la interpretación sistemática de las normas tributarias y que toma como referencia que para dirimir un cuestionamiento, por ejemplo, se tiene que tomar como base que algún tipo de desembolso no necesariamente tiene que ir como gasto corriente, sino que también puede figurar como parte del activo o enviarse directamente al costo.
lo cual va a repercutir en forma sustancial en el quehacer de la empresa y en algunos casos poder en cierta medida enfrentar la declaración tributaria de una manera más clara. Esto, ¿a qué queremos hacer atención? Y ya no basta con la simple trabajo de memorizar una norma o de aprendérsela, lo que dice exactamente la ley de reglamento, sino que involucra un trabajo y sobre la primera base que se tiene que tomar en cuenta es las normas internacionales de contabilidad, y después recién posteriormente tendrá que identificar el alcance referido al contenido de la norma tributaria. En todo caso, si existe una variación en ese caso sustancial, tendría que eso manejarse en función del criterio del diferido que nos recoge el ANIC 2, que muestra las normas de estados financieros. Y con eso, en ese caso, se habría subsanado diferentes tipos de situaciones. Ahora, una controversia de esa manera, el artículo 33 del reglamento del impuesto en la renta nos permite que fácilmente se pueda compendiar directamente vía declaración jurada anual del impuesto en la renta. Quiere decir que cuando hay una diferencia entre el tratamiento tributario y el tratamiento financiero contable, eso se va a poder subsanar vía control que se haga en la declaración jurada anual. Entonces, nosotros sabemos que en la declaración jurada anual se pueden considerar partidas como diferencias temporales o diferencias permanentes en ese caso. Ahora, un detalle también que hay que tomar en cuenta es la reciente norma emitida, que es la norma 16 del título preliminar del Código Tributario. Es una norma que ha sido bastante cuestionada por su efecto en ese caso. Pero aquí el tema de la declaración tributaria ya aparece con mayor nivel de detalle. ¿Por qué? Porque esta norma que supuestamente se llama por algunos sectores como norma antielusión, en realidad tiene bastante contenido, pero quizás muchas personas le han tomado una lectura no muy apropiada, porque principalmente lo que permite combatir es prácticas en contra de los trabajadores. Bien claro, miren, le vamos a poner un supuesto que es evidente y que permite identificar la necesidad de que esa norma exista. Esta empresa, que cuenta con, digamos, 50 trabajadores en planilla, bajo diferentes tipos de modalidades, contrato fijo, permanente u otro, que lleva sus planes, sus registros, que ahora tiene que, es imperiosa necesidad de llevar todo esto con el secretario. Sin embargo, este trabajo obviamente tiene un costo adicional para el departamento gerencial y también para el departamento financiero contable. ¿Qué pasa si en este caso la empresa quisiera subclasificarse y ya no existir una única empresa con 50 trabajadores en planilla, sino que existan 5 empresas adicionales solamente que sean de papel? Es decir, que en la teoría existieran 6 empresas, las cuales estas 5 empresas adicionales solamente existan ¿para qué? Para proporcionarle a esta empresa principal facturas que generen costos y gastos, y esta empresa, como obviamente tiene una vinculación económica, tendría en ese caso que desarrollar diferentes tipos de prácticas antielusivas para efectos de diferir en ese caso el cumplimiento del pago que corresponde a esa factura como obligación. O sea, imaginemos en ese escenario, en este caso la empresa que diría, mis trabajadores en lugar de tener 50 trabajadores en planilla, entonces los trabajadores yo los envío en el papel hacia esas empresas, vamos a denominarlas flotantes. Con eso ya se deshace de la carga tributaria y en algunos casos podría ser que inclusive estas nuevas empresas generadas solamente en la teoría o en el papel, en ese caso hasta se puedan acoger al régimen de la remite. O sea, o bien cargas laborales, cargas tributarias por efecto de quinta categoría, por efecto en ese caso de lo que es salud, y en este caso también al final perjudicó el trabajador, porque imaginemos, inclusive en otros casos podrían hacer que un trabajador que esté en planilla figure en otra empresa bajo recibo de horario, sin embargo que su carga de labor siga haciendo lo mismo, siga trabajando bajo el mismo régimen y ya no cuente con vacaciones, ya no cuenta con CTS, ya no cuente con un descanso que le correspondería legalmente. Entonces, la norma 16 lo que busca es desentrañar esa situación para efecto de poder advertir ese tipo de situaciones. Y en realidad lo que plasma es el mensaje directo de la aplicación tributaria que va a haber una fiscalización fuerte sí o sí. Nadie me podrá dejar de corroborar directamente que a varios contribuyentes les han llegado cartas inductivas, no solamente a personas naturales, sino a personas jurídicas en las cuales les están diciendo, por ejemplo, usted, señor contribuyente, por el sector económico y la evaluación estadística que hemos desarrollado, hemos visto que usted está fuera del rango de los ratios correspondientes. ¿Esto cómo lo hace la administración? La administración, como tiene información de los bancos, del IPF, del PTC 21, de la DAO y otro tipo de controles que también tienen a su cargo, directamente puede en ese caso establecer procedimientos estadísticos y poder generar que de repente una empresa de Trujillo
o una empresa en Chincha o una empresa en Arequipa, dependiendo de su sector económico, su nivel de pasivos no es el mismo respecto a otras empresas que sean similares a ellos. En este caso, lo que hace la administración dice como una forma de advertencia: mire, yo te envío la carta inductiva y si existe realmente alguna diferencia, yo te invoco a que tú voluntariamente regularices esa situación y con eso te evites problemas con nosotros y te puedes acoger al régimen de gradualidad correspondiente respecto a las infracciones que se pudieran haber determinado respecto a renta o inclusive respecto a IGB. Entonces, queda claro el mensaje de la administración que está enviando a los contribuyentes, esa señal para poder identificar si efectivamente se tiene ese tipo de situación. Ahora, otro detalle especial, en el caso de personas naturales. Tratándose de personas naturales, por ejemplo, tenemos la siguiente variable. En algunos casos es para el caso de las personas en las cuales no se puede identificar ningún alcance respecto al incremento patrimonial no justificado. Ese es un tema bien fuerte y a nivel de una persona natural eso le puede generar un problema bien duro en ese caso. No solamente porque el efecto es de tipo tributario, sino que actualmente ya también existe una norma que permite combatir el tema de lavado de activos. Y en este caso esa norma es bien rígida, en ese caso te podría ocasionar o generar en ese caso una contingencia tipo penal. Nadie obviamente quiere llegar a este supuesto, pero obviamente tendríamos esa problemática de corroborarse ese tipo de situación. Ahora, un detalle que tenemos que tomar en cuenta es este decreto legislativo que le he querido resaltar en esta oportunidad, porque como lo vuelvo a resaltar, el tema de fiscalización no es un tema teórico. Muchas entidades lo ven desde un punto de vista teórico, pero eso no es correcto. O sea, en mi calidad de docente San Marcos, yo le manifiesto que ese tema de fiscalización es netamente operativo y da a la luz de estas recientes nuevas modificaciones que se debe resaltar lo siguiente: el tema de responsabilidad solidaria. Y particularmente, esta disposición recientemente incorporó que es muy fuerte: el administrador de hecho o responsable solidario. Cuidado en ese caso si somos contadores o somos asistentes contables, subcontadores, supercontadores o superpracticantes de contabilidad, o superadministradores, superabogados, entre otros, o superempresarios que no necesariamente somos los accionistas, sino que tenemos un cargo dentro de la organización empresarial. ¿Y eso por qué? Porque en algunos casos, miren lo que se nos señala: ¿quién es obligado a pagar los tributos y obligaciones formales en calidad responsable? Principalmente el administrador de hecho, que va a tener una responsabilidad de tipo solidario en ese caso. Aquí bien claro señala que ¿quién va a ser responsable solidario? Aquel que ejerce la función de administrador habiendo sido nombrado por un órgano de la entidad incompetente, o aquel que después de haber renunciado formalmente o que haya revocado, se haya revocado el poder del mismo, en ese caso sigue actuando como tal, o aquella persona que actúa frente a terceros con la apariencia jurídica de un administrador formalmente designado, o aquel que en los hechos tiene el manejo administrativo, económico, financiero del contribuyente, o que asume un poder de dirección o influye en forma decisiva directamente o a través de terceros en las decisiones del contribuyente. Bien claro, imaginemos el caso de una contadora que, por ejemplo, va al banco a pedir un préstamo a nombre de la empresa. El poder tendría que identificarse que el poder es un poder limitado, restringido a realizar solamente ese tipo de gestión ante la entidad financiera. De lo contrario, si tuviese un poder general, ese poder obviamente le determinaría que la administración, en caso que no pueda identificar al responsable, que es el gerente general, va a actuar directamente y podría asignar como responsable solidario a esta contadora, que a raíz de su función solamente era facilitar esa operación por mandato directamente de su jefe, el gerente. O sea, ahí es un tema bien fuerte, porque esa responsabilidad en ese caso involucra en ese caso que la persona se puede meter en un problema liberal en ese caso. Pero esa herramienta la utiliza la administración tributaria para efectuar ese tipo de controles. Ahora, otro tema que tiene que ser resaltado, y eso es parte de las modificaciones tributarias recientes, es un tema relacionado con el registro de compras en ese caso. Y aquí vamos a identificar al siguiente decreto legislativo. Un decreto legislativo importante que es necesario ser resaltado y que al parecer, bueno, por algunas personas ha sido pasado por alto, que es el decreto legislativo 1116, que forma parte también de esa reciente reforma tributaria. ¿Qué pasa con este decreto legislativo 1116? Este decreto legislativo incorpora un segundo párrafo al artículo 2 de la ley 2915. Y en realidad es una ley que, al igual que la 29214, estableció requisitos formales para tomar en ese caso el crédito fiscal del IGB.
Lo vayan haciendo directamente con nuestras facturas de compras o al impuesto pagado en el caso de utilización de servicios no domiciliados o al IGB pagado en las importaciones o inclusive en ese caso en otras operaciones dentro del ámbito de aplicación del IGB. En ese caso, el tema general va por lo siguiente, y es lo que nos señala directamente este artículo 6 de este decreto legislativo. Miren lo que dice acá. Oportunidad del ejercicio del derecho al crédito fiscal. Normalmente, por estos últimos meses, o por qué no decirlo, por estos 2 últimos años, la mayoría de contribuyentes tenía dentro del chip, en ese caso contable, financiero o tributario, dentro del chip en ese caso, bueno, por así decirlo, y el comprobante tenemos el periodo 12 meses para utilizar el crédito fiscal. Inclusive, la lectura correcta es, tenemos el mes de la factura y 12 meses siguientes, con lo cual se volvía 13 meses para utilizar el crédito fiscal. Quiere decir que, por ejemplo, una factura de compra del mes de enero de 2012, tranquilamente yo lo podría utilizar. La factura de compra del mes de enero de 2012 lo podría utilizar para mi PTS 21 de septiembre de 2012 que vence en octubre. Estoy en el periodo de 12 meses y ahí no hay ningún tipo de problema. Lo único que tengo que corroborar es que la factura sea anotada en el registro de compras correspondiente respecto a esa hoja, en ese caso. Ahora, pero ahí en ese caso, la administración tributaria, cuando antes de que se emite esa ley 29.214, 29.215, no estuvo de acuerdo respecto a ese tipo de situación. Es un tema que lo han venido trabajando con tiempo y miren lo que ahora ellos han logrado que se incorpore. Dice precisamente, no se perderá el derecho al crédito fiscal si la anotación de los comprobantes de pago y documentos a que se refiere el inciso A del artículo 19 de la ley del IGB, que es obviamente la que nos habla de los requisitos de tipo formales. ¿Qué ocurre? Si la anotación de estos comprobantes o documentos se produce antes o en qué momento, en las hojas que correspondan al mes de la emisión, o sea, la mes de la emisión de la factura. O sea, tranquilamente la fecha de la emisión de la factura me permite tomar el derecho al crédito fiscal en la medida que previamente ya cumplí los requisitos sustanciales y ahora los requisitos formales. Pero ¿qué más me dice? Por el pago del impuesto, que es el supuesto de utilización de servicios no domiciliados o el pago del IGB en el caso de las importaciones. O miren, como alternativa, a los 12 meses siguientes. Claro, entonces la gente podría decir, eso es el tema que ya sabíamos inicialmente y ya lo hemos venido manejando correctamente. Sin embargo, miren lo que agrega. Y esto se efectúa antes que la SUNAT requiera al contribuyente la exhibición o presentación de su registro de compras. Norma fatal en ese caso. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque la pregunta de cajón que sale en ese momento, todo el mundo lleva su registro de compras al día. Si mi contabilidad la llevo al día en ese caso con un atraso de un mes máximo, en ese caso, o 2 meses, no debería a mí llamarme de sorpresa. Sin embargo, a nivel nacional, que obviamente no estamos hablando exclusivamente de Lima, a nivel nacional varias empresas, y conforme he podido tenido el gusto de coordinar ese tema a nivel nacional con varios tipos de personas y empresas, principales contribuyentes, medianos contribuyentes, micro contribuyentes o personas naturales con negocio, han manifestado directamente que la contabilidad no necesariamente lo llevan con ese nivel, en ese caso, de control directo, sino que por lo general lo manejan en ese caso con un atraso de 3 meses, 4 meses, porque a la larga en ese caso al final tratan de regularizar los filiales. Sin embargo, ¿qué pasa si la administración tributaria le requiere al contribuyente automáticamente a registro de compras y no se encuentra contabilizada la factura? Simplemente le hace perder el crédito fiscal. ¿Por qué? Porque directamente ese artículo 2 de la ley 29.215, que en ese caso que ha sido en ese caso incorporado ese párrafo, le está diciendo a la administración, si SUNAT viene, te pide el registro de compras y no tienes la factura anotada como no corresponde, simplemente pierdes el crédito fiscal. Y ahí ni a llorar a nadie porque nadie te va a hacer caso, porque es una norma de tipo legal en ese caso.